Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a la tertulia de Teleorihuela. La semana pasada descansábamos porque había pleno municipal y tras la emisión del mismo volvemos esta semana para analizar la actualidad política del municipio de Orihuela. Probablemente después del pleno de la semana pasada, del ordinario de octubre, la política oriolana ha despertado del letargo y han comenzado un poco a resonar ecos y polémicas a partir de ese mencionado pleno. Podéis seguirnos esta noche, recordar, a través de la página web de Teleorihuela, www.teleorihuela.es, y podéis participar con nosotros a través del hashtag la tertulia de TVO. Pasamos a presentar a la mesa que nos va a acompañar esta noche. Tengo a mi derecha, y es un placer que vuelva a su casa, Mar Ezcurra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Concejal de Ciudadanos, un placer. Igualmente. A su lado se encuentra María García. Muy buenas noches, María, también era compañera de esta casa. Sí. Bienvenida, concejal del Grupo Municipal Socialista. Buenas noches, muchas gracias. Y a mi izquierda tengo al teniente alcalde de Orihuela, del Grupo Popular. Muy buenas noches, Rafa, y bienvenido a Teleorihuela. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y a su lado tenemos a Julio, de Podemos, representante de Podemos, secretario general. Muy buenas noches, Julio, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros también, igualmente, por la invitación. Bien, vamos a comenzar, si os parece, con el primer tema. Esta semana pasada, el viernes, se celebraba el aniversario del poeta oriolano Miguel Hernández y se iba hasta la puerta de la casa donde vivió él mismo y a la puerta de la fundación, al entorno hernandiano, la concejal de Ciudadanos, Mar Ezcurra, a comentar la situación en la que se encontraba el mencionado entorno y a criticar un poco la falta de políticas culturales o de actividades que se estaban llevando en torno a la figura del poeta y en torno a esa celebración. Cuéntanos un poco más cuál fue tu crítica y el motivo de la intervención allí. Pues nosotros aprovechamos la ocasión el pasado viernes, justo cuando se cumplía 105 años del nacimiento del oriolano más universal, del poeta Miguel Hernández, para visitar, como bien dices, el entorno hernandiano. ¿Y qué nos encontramos? Pues lo que se puede encontrar cualquier persona que vaya hoy a verlo y que haya ido durante los últimos meses a verlo, un total abandono. Vimos un entorno hernandiano sucio, lleno de pintadas, con cristales rotos de la propia fundación. Recordemos que en el entorno hernandiano se encuentra la Fundación Cultural, que lleva el nombre del poeta, y la casa donde vivió Miguel, sus años de niñez y juventud. Como digo, una total falta de atención por parte del Ayuntamiento de Orihuela. Palmeras quemadas, ni una sola papelera, suciedad, pintadas, cristales rotos. Y para nosotros, pues, principalmente creemos que es una falta de responsabilidad del equipo de gobierno y que demuestra como mínimo el poco interés que, pues que inspira la memoria del poeta para los actuales responsables políticos. Pero no nos quisimos solo centrar en el estado de deterioro del rincón hernandiano, también quisimos criticar, además de lo que se veía, que como digo es ese estado de abandono que presentaba el rincón hernandiano, lo que no se veía y que no se vio durante ese día, el día en el que Miguel Hernández hubiese cumplido 105 años, pues ni una sola actividad cultural organizada por el Ayuntamiento de Orihuela, ni en ese entorno hernandiano ni en ningún entorno del municipio de Orihuela. Y eso también quisimos denunciarlo, pero sobre todo lamentarlo. Desde aquí felicitar y dar la enhorabuena a las asociaciones culturales de Orihuela, como por ejemplo el Foro Social o el Ateneo Cultural Viento del Pueblo, que año tras año sí que recuerdan
la memoria del poeta, sí que la quieren homenajear, quizá de una de las mejores formas que se puede hacer, que es recordando su obra, recordando sus poemas y sus versos, pero sí también echar en falta que el Ayuntamiento de Orihuela no haya organizado actividades culturales en torno a la figura del poeta durante estos días, principalmente en un entorno hernandiano que nosotros consideramos debería estar lleno de cultura y lleno de actividades durante todo el año, pero sobre todo durante este mes, en este octubre, también en marzo, y esta semana y sobre todo ese día. Bien, le paso el turno a Rafa. Pero bueno, se ve que no vivimos en la misma Orihuela. Parece ser que no, parece ser que no. No vivimos en la misma Orihuela. El tema del entorno sí que es verdad, está muy deteriorado, pero no es desde los últimos 4 meses. Vamos a irnos más hacia allá, porque no coincide con los últimos 4 meses cuando un entorno se deteriora. El deterioro de ese entorno sabemos que es muy hacia atrás. Y lo que debemos hacer, desde luego, es ir juntos de la mano para participar y para poder corregir esa deficiencia que sabemos que existe. Sabemos que existe, eso está claro. Pero, por otra parte, decir que el Ayuntamiento ha hecho tantas actividades o más como en la pasada legislatura, ni más ni menos. Es cierto que se cuenta con la participación del foro, con la participación del Ateneo, pero se han hecho tantas actividades, el acto de los radioaficionados, el concierto de Pedro Aguilera, en fin, se han hecho una gran cantidad de actos en los que el Ayuntamiento ha participado, pero vamos, al igual que la legislatura anterior, no podía ser menos. Nuestra idea es que todo lo que se haga por la figura y por la memoria de Miguel Hernández es poco. Por lo cual, además, nuestro compromiso es que esto año a año vaya avanzando y crezca y vaya a más. Por lo cual, sí que es posible que a lo mejor haya habido alguna deficiencia este año, fruto de que estamos recién llegados y todavía, ¿por qué no admitirlo? Todavía estamos en determinados aspectos un poco aterrizando, pero que esto, ya digo, que juntos de la mano y participando todos vamos a conseguir, desde luego, que la figura, como tú dices, del oriolano más universal sea pues así reconocido. Bien, María. Sí, yo me gustaría, por lo que ha comentado tanto Mar como el compañero Rafael, yo creo que no ha sido como en las anteriores legislaturas. Yo creo que en cultura, y haciendo alusión un poco a lo que habías hablado de que estáis aterrizando, yo creo que en cultura no habéis aterrizado todavía, Rafa, si me lo permite. Creo que hay muchas lagunas, hay muchos vacíos, y en el caso del octubre hernandiano no se puede llamar un octubre hernandiano a las actividades culturales que habéis hecho, es que no se puede llamar así, y yo creo que no es comparable, porque si te vas un poco de hemeroteca, en el año pasado se empezó el 1 de octubre, se acabó el 30 con una veintena de actividades muy diversas, donde participaban igualmente los colectivos que habéis comentado por iniciativa propia, pero también desde la Concejalía de Cultura y de Turismo se hacían otro tipo de iniciativas, llámese murales de San Isidro, con sus rutas, la actividad y la revitalización que eso conllevaba para el barrio, llámese mercadearte, con también lo que servía para darle vida, para digamos así, revitalizar, como he dicho antes, y darle color y actividad a ese barrio. Voluntarios culturales que estaban dispuestos, y además durante ese mes se hacían un montón de visitas por parte de los colegios y que ellos se encargaban gratuitamente de atender esas cosas, y todo eso no se está haciendo. Teatros, tanto en la biblioteca como en el teatro circo, y así un sinfín de actividades, una programación de performance, de videoarte, todo eso no lo hemos visto en este octubre hernandiano. Sí se han repetido, como has comentado, pues por supuesto, actividades de mucho calado y que además son tradición en el octubre y en el marzo, y que se deben seguir haciendo porque además son iniciativas, ya eso es lo que reclamaba Mar y yo estoy de acuerdo. No hemos visto por parte del equipo de gobierno iniciativas propias, es decir, asociaciones os han ido, oye, nos gustaría hacer esto, los poemas al vuelo, digamos también en la Casa Museo, pues todo el recital de poesía que se hace, pero una actividad que haya salido vuestra propia para Miguel Hernández, yo no la he visto. Y esa es la crítica, yo creo que hacemos desde la oposición, que quizás ha faltado iniciativa propia por parte del equipo de gobierno. Si quieres, Rafa, o vamos a darle la palabra. Julio, ya. Gracias. Porque si
de que tengo para contestarle a María, por supuesto, pero vamos. Sí, yo no quiero entrar en esta dinámica de reprocharnos cosas y de Tomás. Me apena profundamente y me entristece que se use la figura de nuestro poeta universal para que sea un arma arrojadiza política y que se use entre partidos políticos para pues defender sus propios intereses. Yo creo que independientemente de quién gobierne en el municipio, esto debería haber estado ya clarísimo desde hace décadas, que nuestro poeta Miguel Hernández es un poeta universal, que es recitado, citado y reconocido y admirado en todo lugar de España y del mundo. Yo en el Camino de Santiago me he encontrado mucha gente que cuando digo que soy Orihuela me recita un poema a Miguel Hernández, cosa que aquí en Orihuela lo tenemos pues totalmente abandonado y lo tenemos pues excluido. Y esto no viene de la legislatura anterior, ni de hace 2 legislaturas, ni de este gobierno. Esto viene de décadas. Desde que comenzamos la democracia aquí en este país, en Orihuela, no se ha reconocido nuestra figura universal porque se ha planteado a Miguel Hernández como un enemigo político, como un rojo que luchó por la República y los intereses del Partido Popular no van por ahí. Entonces, pues las desafortunadas declaraciones de la que es la concejal de Incultura, diría yo, porque decir que Orihuela no le debe nada a Miguel Hernández, pues es una calamidad, es una catástrofe política que denota y describe perfectamente a las claras que en Orihuela no queremos cultura, en Orihuela pues queremos que siga un gobierno en el que se mantenga la gente en la ignorancia, que no reconozca sus propias figuras artísticas y literarias y en definitiva pues que Orihuela siga siendo un cortijo de los privilegiados y esa cultura que puede poner en peligro esos privilegios, pues mejor mantenerla oculta y tapada y si puede ser bien lejos, que se la lleven a Jaén o que se la lleven a cualquier sitio, que se dejen abandonados los rincones hernandianos, las fundaciones, los centros de estudios, porque no interesa realmente la figura de Miguel Hernández para la élite oriolana, ¿no? Yo, si me lo permites, y Sí. antes de que Rafa conteste, a nosotros nos costó mucho dar esta rueda de prensa y nos costó mucho precisamente porque no queríamos para nada politizar el tema de Miguel Hernández y mucho menos el día de su aniversario. Y nos vimos obligados, por decirlo así, debido a que no hemos encontrado en ningún momento ninguna respuesta por parte del equipo de gobierno para trabajar conjuntamente, y lo digo por lo que decía Rafa hace unos minutos, para trabajar conjuntamente en poner la memoria de Miguel Hernández donde se merece y para tratar de organizar unos actos en homenaje al poeta como se merece y como se merece también el municipio de Orihuela. Yo en la rueda de prensa, además de lamentar el estado, como digo, del rincón hernandiano y la poca actividad cultural que en torno al poeta se desarrolló durante ese día, también insistí en que nosotros estábamos en el mismo sitio que hemos estado siempre, a disposición del equipo de gobierno para trabajar conjuntamente en esa materia, para aportar nuestras ideas, nuestras humildes ideas y para trabajar en la misma dirección, si esa es poner el nombre de Miguel Hernández donde creemos que se merece. Rafa. No, sencillamente estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Julio, y veo que además con las compañeras, de que desde luego vamos, en absoluto el tema de utilización tampoco vamos a entrar en ese juego. Sencillamente la figura de Miguel Hernández está por encima de todo eso. O sea, queramos nosotros, no queramos, y le demos las 20 vueltas que le queramos dar. Miguel Hernández está por encima de eso. Lo que sí que nos corresponde, desde luego, es que su reconocimiento en la localidad, que pasa desde luego por sí, desde luego lamentar aquellas desafortunadas palabras, pero que bueno, que al final pues vemos que cada uno está en su sitio y bueno, y el sitio de Miguel Hernández es estar en todo lo alto y a nosotros nos corresponde pues que así sea. Veo que Julio dice que efectivamente, o sea, confirma que esto no es cosa de hace 4 meses para acá, que esto viene de hace más tiempo. O sea, el trabajar por esta materia es posible que a lo mejor, dice María, ¿qué tal? Es posible, pero si se ha hecho, o no se ha hecho bien, o se podía hacer algo mejor, que es en lo que estamos y a lo que vamos. Porque, por ejemplo, el tema del convenio de la casa natal, sabes que estaba por ahí en un cajón y que, en fin, que no es cuestión de tirarnos trastos. Pero que eso es otro tema. Eso es otro tema. Que no es cuestión de tirarnos no estamos trastos hablando del convenio de la casa natal. No, pero son... Si quieres hablamos, pero no que es son, ese el tema. pero que son cosas que al final todo influye y todo cuenta. ¿Vale? Entonces,
insisto, de lo que se trata es de que tracemos un camino nuevo, que vemos todos cuál es la referencia y que avancemos todos hacia eso, que seguro que lo vamos a conseguir. Yo, si me permite, Claro. vamos a ver, si yo estoy totalmente de acuerdo, Rafa, pero es que a mí me da la sensación que vosotros decís una cosa, pero la práctica es otra. Al revés. La práctica es otra. Al revés. No, si no nos hemos cansado de proponer y deciros queremos colaborar. Yo en turismo, vamos, lo he dicho por activa y por pasiva. Y en cultura mi compañera Carmen, yo no sé cómo me lo tatúo la próxima vez. Pero vamos a ver, Rafa, lo del convenio es una cosa y además ahí tiene que ver mucho con sellería. Entonces no vayamos a mezclar porque no queremos confundir a la gente. Y lo del convenio saldrá. Y saldrá. Y lo sabes tú perfectamente, igual que yo lo puedo saber, o por lo menos vamos a intentar hacer todo lo posible para que eso vaya y esté abierto donde tiene que estar. Y que esté donde debe, abierto para todos los ciudadanos de Orihuela y para la gente que quiera venir. Pero en Valencia hay gente ahora que nos escucha y antes no nos quería escuchar. Entonces las cosas se guardan no porque nosotros queramos, sino porque hay cosas que tampoco se pueden consentir. Hay cosas que no se dialogaban y tampoco se puede ser. Pero bueno, que eso lo veremos. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que, ahora si quieres contestar, Rafa. No, es igual. Estamos hablando de lo que somos la cuna del poeta, vamos a ver, que somos la ciudad natal de Miguel Hernández, que es algo que nos distingue. Y luego hablaremos del turismo también, y además, por esto precisamente, porque es algo que nos distingue y nos hace únicos. Y que yo creo que ya no solo como políticos, como ciudadanos, nuestra responsabilidad es exigir a quien esté en el gobierno, da igual el signo político que sea, que reconozca esa figura. Y si puede ser todo el año, mejor. Si puede ser todo el año, mejor. Ahora, que se había marcado, digamos, por la anterior legislatura, como el octubre y el marzo, por las fechas señaladas que son, digamos, unos meses con mayor actividad en torno a la figura de Miguel Hernández, oye, y yo creo que caló, porque todo el mundo este año ha echado en falta el octubre hernandiano. Y si no puede leer la prensa, ya no lo decimos nosotros, lo dicen la propia prensa, ¿verdad? No lo digo yo. No lo digo yo, ni lo dice mi grupo Y los municipal. colectivos culturales. Es decir, que no es algo que... Es decir, también hay que aceptar las críticas y si en algo se falla, oye, se puede mejorar, porque no digo que Por supuesto, que se puede mejorar siempre. se puede mejorar y ya está, si es que se trata de eso, pero que se echa en falta eso y que faltan muchísimas cosas, que se han dejado por hacer muchísimas cosas. Si ahí no vamos a ponernos a cuestionar, si todo el mundo tiene ojos y ve lo que hay en Orihuela y lo que no hay, ¿no? Pues lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y yo ya no sé cómo decirlo, que estamos dispuestos a trabajar y a colaborar, Rafa, pero esto tiene que ser bidireccional, no unidireccional. Es decir, no tiene que ser lo que vosotros digáis, sino que podemos discutirlo y ver cosas conjuntamente. Sí, pero trabajar no es la crítica por la crítica. No, Trabajar sino es... que Es que criticando estamos por criticando por Crítica criticar. constructiva, debe ser crítica Exactamente. constructiva para crear y para transformar lo que queremos que mejore. Y para eso se necesita de una declaración institucional en la que todos los grupos estén de acuerdo en poner en valor nuestra figura artística literaria, no solo de Miguel Hernández, también de Ramón Sigé y de otras figuras que Orihuela constantemente está creando y tiene que proteger estas figuras, esta cultura. Y se está abandonando realmente, pues nuestros músicos, nuestros pintores, escultores, artistas, tienen que salir de Orihuela porque aquí no se les ve reconocida sus cualidades y tienen que buscarse la vida en otro lugar por ese abandono histórico al que está sometida la cultura en Orihuela, porque como ya he dicho antes, parece que no interesa que la cultura pues se implemente en el pueblo y sea conocida y sea ejercida por el pueblo, ¿no? Es el poeta del pueblo que precisamente se pretende apartarle del pueblo y usarlo como arma arrojadiza política, como hace con otros muchos temas y asuntos delicados y de interés general para la población oriolana, que en lugar de proponer y construir, pues lo que se hace es destruir y atacarse y sin llegar a poner soluciones sobre la mesa. Entonces, desde Podemos